El passat 18 de gener es feia públic que tots els actes que envolten la festivitat de Sant Blai a Torrent quedaven suspeses. Tots els actes, inclòs el rossejat. Sí, i se certament que va guanyar en l'última edició el restaurant La Bodega de Torrent. I com que no volien quedar-nos amb mal sabor de boca, ens hem vingut cap a el restaurant La Bodega perquè ens conten què és això del rossejat. I per això estem amb Toni, que junt a Raúl són els dos gerents d'este restaurant que se'n van portar el primer premi. Gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros por venir. Bueno, primero que nada, queremos saber cuáles son los ingredientes que hacen tan especial a este rossejat de Torrent. Vale, mira, los ingredientes especiales tenemos un pucherito que hacemos de gallina, de panceta, de cordero, ternera, famoso blanquet valenciano, la pelota salada, la morcilla de carne y una de las cosas que resalta más en este arroz es la pelota dulce. Yo, si se puede contar, ¿cuáles son esos ingredientes que le hacen dulce? Es una pregunta un poco, pero bueno, te lo voy a decir, va. La pelota dulce consta de azúcar, canela, manteca de cerdo, canela, que había dicho, ralladura de limón y... Bueno, da igual, el ingrediente secreto. Que no el ingrediente secreto que no lo vamos a decir, venga, va. Bueno, lo que también tenemos curiosidad es que dentro de todos esos actos que es, como hemos dicho, que se celebran por Sant Blai en Torrent, está este concurso. Pero ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿dónde os reunís? ¿Quién son los participantes? Porque sé que en la última edición vino gente hasta de Cádiz o algo así, ¿no? Sí, es verdad. Nos reunimos unos 25 o 30 restaurantes dispuestos a participar, ¿vale? Lo organiza el restaurante El Pino y se trata de hacer una cazuela de 5 o 6 personas cada uno, todos con los mismos ingredientes, todos con las mismas características y todas las mismas posibilidades, y hacer el rossejat, y luego un determinado juez determina cuál es el mejor rossejat. Bueno, pues sin ninguna duda, vuestro rossejat de hace 3 años, de hace 2 años, en 2020, fue el mejor. Gracias por atendernos. Gràcies a vosotros. Nosaltres el que tenim molt clar és que avui no anem a eixir d'ací sense tastar-lo i donar-li el vistiplau.